Muy buenas noches, compañeros de los terceros años grupos A, B y C. El día de hoy vamos a trabajar tres conceptos muy importantes dentro de lo que es la materia laboral. Hablaremos de las relaciones individuales de trabajo, de la duración de las relaciones individuales de trabajo y de la suspensión de la relación laboral. En primer lugar, la relación de trabajo, como podemos leer, es cualquiera que sea el acto que le origina, es el hecho de tener la prestación de un trabajo personal en el que una persona obedece a otra. La condicionante es que haya el pago de un salario. De esa manera, el contrato individual de trabajo, sea escrito o sea verbal o como tú le llegues a llamar, es aquel por virtud del cual una persona se obliga con relación a otra a prestarle un trabajo en el que le debe de obedecer. Obviamente, con la situación de generar el cobro de un salario. En materia laboral, se presume que existe un contrato laboral y la relación de trabajo entre uno y otro, cuando lo manifiesta aquel que se llama empleado. Curiosamente, en la materia laboral, los mayores de 15 años pueden prestar libremente sus servicios, pero con las limitantes de ley. Necesariamente, los mayores de 15 y menores de 16 años necesitan la autorización de los papás o los tutores legales de ellos. A falta de ellos y del sindicato al que pertenezcan, podrá hacerlo un tribunal laboral, la Inspectoría del Trabajo o la autoridad política de su comunidad. Los menores trabajadores deben de recibir su salario de manera líquida, no con la compensación de un mueble o algún otro concepto que se pueda dar diferente al líquido. En ese orden de ideas, muy importante que ustedes puedan asimilar que está prohibido el hecho de que un menor de 15 años trabaje. Tú no puedes utilizar el trabajo de mayores de esta edad y menores de 18 años que no hayan terminado su educación básica obligatoria, salvo en aquellos casos en que un tribunal laboral autorice esta situación y que obviamente exista un laudo ejecutoriado en ese sentido. Las condiciones de trabajo necesariamente las vas a hacer constar o aparecer por escrito. Cuando no haya un contrato colectivo o un contrato individual de trabajo, podrá relatarse de manera verbal que así se generó. Necesariamente en todo contrato deben de haber dos ejemplares, uno para el empleador y otro para el empleado. ¿Qué tan importante es que conste por escrito las condiciones de trabajo? ¿Qué debe de tener un contrato de trabajo? Como punto número uno, el nombre, la nacionalidad, la edad, el estado civil, el sexo, el CURP, el RFC y domicilio del empleador y del empleado. Debe de relatar si la relación laboral es por obra o por tiempo determinado o indeterminado o por temporada de capacitación inicial necesariamente. Y en su caso, si está sujeto a un periodo de prueba. Como numeral 3, el servicio o servicios que va a prestar el empleado deben de estar narrados a la letra, porque las condiciones de trabajo y el medio ambiente laboral son situaciones que pueden generar una enfermedad profesional o un riesgo de trabajo que se deben de incluir necesariamente el estatus de ello para poderlo establecer quizás en la viabilidad de un juicio. También es importante que en el contrato se narre el lugar o los lugares en los que se va a prestar el servicio. La duración de la jornada, ya veremos en un video más adelante el tipo de jornadas que existen en México. La forma y el monto del salario, el día y el lugar del pago del salario. Necesariamente debe llevar también el hecho de que el trabajador sea capacitado
la forma en la que va a ser capacitado y necesariamente también el adiestramiento que va a recibir conforme los planes o programas que la empresa debe de tener para mejorar, obviamente, la producción y la capacidad laboral del empleado. Entre otras, debe de incluir también los días de descanso, vacaciones, prima vacacional, prima de antigüedad, bonos y todo aquello que represente un beneficio laboral hacia el empleado y un beneficio productivo hacia el patrón. Debe de incrustarse también la designación de beneficiarios, tal y como lo dice el artículo 501 de esta ley, de la Ley Federal del Trabajo. Y ahí, obviamente, se podrá anotar que a ellos se les hará el pago de los salarios y prestaciones devengadas y no cobradas en caso de muerte del empleado, o las que se generen con su fallecimiento, sea por enfermedad general, sea por enfermedad profesional, o sea por un riesgo o accidente de trabajo. Muy importante porque hoy día también ya se habla de lo que es la desaparición de persona cuando ocurre un acto delincuencial. Algo también muy importante que yo he visto en la práctica es el hecho de que esta designación que se haga en un contrato, en términos del 501, como dije, de la Ley Federal de Trabajo, necesariamente debía de ratificarse o de demandar los beneficiarios un juicio que se conoce en materia laboral como declaración de beneficiarios. ¿Por qué? El que paga mal, paga dos veces. Es un principio general de derecho que te dice que necesariamente si tú confías al pagarle a cierto beneficiario, pero este ya no es familiar del trabajador y ese contrato de trabajo no lo sujetaste a ratificación de contenido y firma, el patrón va a tener que pagar dos veces. He ahí el comentario. Cuando no exista un contrato escrito, esto no va a privarte como trabajador de los derechos que tú tengas. ¿Por qué? Los artículos 800.04 y 800.05 de la Ley Federal de Trabajo son enfáticos. Son documentos que se imputan al patrón, no al trabajador. También es importante que yo les diga que cuando en ese tipo de contratos va inserto el hecho de que el trabajador renuncia a salarios devengados, a las indemnizaciones de ley y a las prestaciones que mínimamente la ley establece, esa renuncia es nula. No te preocupes porque la ley te concede ese tipo de protección. Los convenios, necesariamente para ser válidos, deben de contener todos los aspectos que las partes estén pactando, pero dentro de lo que la propia Ley Federal del Trabajo te llega a decir. En materia de duración de las relaciones de trabajo, es muy importante que se narren estos contratos si el mismo va a ser para obra o para tiempo determinado, por temporada, como hoy día lo es la decembrina, o puede ser en Semana Santa o en verano, o por tiempo indeterminado, que son ese tipo de contratos que inician en un momento y se van alargando hasta que el empleado llega a jubilarse. Incluso aquellos contratos que son a prueba o con capacitación inicial deben de llevar esas especificaciones expresas, porque obviamente lo que requieren ellas es el hecho de que el trabajador tenga la protección legal en ese periodo de, sea prueba o de capacitación, porque la muerte es un evento que como riesgo de trabajo en el traslado, en el trayecto de tu casa al domicilio o incluso en la misma fuente de labores está presente. Es una eventualidad que incluso la enfermedad profesional puede desatarse de manera toral, rápida e inmediata. Para que se señale que un tiempo determinado se puede estipular, se necesita que la naturaleza del trabajo lo tenga especificado. Se requiere también que se pueda sustituir a un trabajador por otro. Es decir, los famosos trabajadores interinos cuando cubren quizás un riesgo de trabajo, quizás un embarazo o alumbramiento, o quizás la solicitud de un permiso sin goce de sueldo de titular de esa plaza. Son aspectos que se llegan a incrustar en ese tipo de relaciones laborales. Es muy importante que ustedes sepan que las relaciones de trabajo por tiempo indeterminado
o cuando excedan de 180 días, podrá en ellas establecerse el llamado periodo a prueba, que no puede exceder de 30 días. ¿Qué quiero decir? Que si yo te doy un contrato de trabajo en el que originalmente te lo señale a 3 meses o a 6 meses, voy a establecer que los primeros 30 días son para el efecto de que yo verifique si tú tienes necesariamente los requisitos que pido, los conocimientos necesarios y la pericia para poderte desarrollar como empleado. El periodo de prueba tú lo puedes extender, pero no necesariamente más allá de 180 días. Ese es el tope. Muy importante que ustedes lo conozcan porque este tipo de situaciones ocurren cuando ocupas puestos de dirección, gerenciales y aquellos en los que las personas tengan que ejercer funciones de dirección o administración de empresas, de establecimientos, sea de carácter general, de carácter particular, donde necesariamente los conocimientos técnicos o profesionales sean especializados. En este periodo de prueba, el trabajador tiene que contar con un salario, con prestaciones laborales y además de ello, con la atención de lo que es la seguridad social, las prestaciones y las garantías que contenga ese tipo de plazo. Son situaciones que nosotros tenemos que considerar precisamente como trabajadores y que obviamente en lo que son las comisiones mixtas de productividad, capacitación y adiestramiento, se van a tener insertas precisamente en beneficio de la clase trabajadora. Cuando tú tienes una relación laboral con periodo a prueba o de capacitación inicial, se debe, como dije, asentar por escrito, preferentemente. Es algo que tú tienes que tener. No hay prórroga para este tipo de contratos. Y además de ello, no puedes aplicar de manera simultánea uno y luego el otro. ¿Qué quiero decir? No puedes colocar 180 días de trabajo a prueba y otros 180 días después de capacitación inicial. La empleadora tiene que decidir uno u otro, porque necesariamente en ese tipo de empleos el ascenso se nota inmediato si el trabajador tiene las características y si al recibir la capacitación en ese tope de 180 días tiene las aptitudes para poderse desarrollar. Estas son situaciones que van a encontrar ustedes en la. Ahora, la suspensión de los efectos de una relación laboral. Necesariamente se suspende cuando el trabajador tiene una enfermedad contagiosa. Yo creo que aquí el contexto está más que claro. Incluso se ha dicho mucho en el argot laboral que situaciones como contraer determinadas enfermedades, no quisiera mencionar los nombres de ellas, pero tienen la intención de que se interrumpa la relación laboral para evitar la propagación de enfermedades infectocontagiosas en toda esa comunidad laboral. Cuando ocurre una incapacidad temporal, sea por un accidente o enfermedad que no constituya un riesgo de trabajo, se suspende la relación laboral. Regularmente, los 3 primeros días en este tipo de casos no los paga la empleadora y no los paga el IMSS. Hay ocasiones en las que cuando existe un contrato colectivo de trabajo, en ellos está inserto que la empleadora los deba de pagar, pero esto es mediante acuerdo con el sindicato al que esté adscrito o agremiado ese trabajador. Cuando ocurre la prisión preventiva del trabajador seguida de una sentencia absolutoria, se suspende la relación laboral y esta se continúa cuando se demuestre que el trabajador actuó en defensa de su persona o de los intereses del patrón o de los clientes del patrón. Aquí la obligación de pagar salarios corresponde al patrón. Si el trabajador es arrestado hasta por 36 horas, hay suspensión de la relación laboral por ese tiempo. Obviamente aquí quien conoce de este tipo de temas es el juzgado calificador de cada municipio. Ahora bien, cuando ejerza algún cargo de los relacionados con el artículo 5º constitucional, el trabajador, ahí tendrá que suspenderse también la relación laboral. Cuando ese trabajador sea designado como representante de los trabajadores
En organismos estatales, o la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, o la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas y algunos semejantes, debe de suspenderse la relación laboral. Cuando el trabajador no tenga los documentos que sean necesarios para ejercer la prestación del servicio con el empleador, deberá suspenderse la relación laboral. En el momento en que concluya la temporada para la que fue el trabajador contratado, se suspende ese tipo de modalidad o de contrato. Cuando el trabajador tenga una licencia para integrarse al órgano de gobierno del IMSS, ahí también se suspende la relación laboral. Estos son los aspectos que veríamos hasta este momento. Seguiría en la siguiente clase que tenemos el hecho de que nosotros podamos hablar sobre las causas de rescisión de la relación laboral. En especial el artículo 47 de la Ley Federal de Trabajo y su homónimo 46 de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado. Tengan una excelente noche. No olviden contestar las preguntas que tenemos precisamente en la sección de comentarios. Vayan agrupando las respuestas que vamos generando porque estamos en el proceso de evaluación en esto que es la semana 2. No olviden que me tienen que entregar ya 2 trípticos. No olviden que el miércoles es la fecha límite y obviamente que estamos en el proceso de construcción de la parte formativa, de la parte de fondo de lo que es el derecho laboral. Ya haremos en 3 sesiones adelante en promedio el hecho de establecer ya las bases para poder cuantificar un contrato de prestación de servicios profesionales en materia laboral, y corrijo el contexto, un contrato individual de trabajo o un contrato colectivo de trabajo que tenga por intención el permitirte cuantificar, sea una liquidación, sea un finiquito. Esto es cuando el patrón te corre de manera injustificada o cuando tú decides renunciar a la fuente de labores. Muchas gracias. Nos seguimos viendo. Hasta pronto a todos.